Capítulo 6. Del resentimiento a la rebelión. A todos les gusta un buen relato. Como la mayoría sabemos, la Biblia está llena de ellos. Relatos de amor, odio, gracia, venganza, rechazo y redención. Relatos de padres e hijos están entretejidos en la trama de las Escrituras. Dos relatos de padre e hijo en particular me cautivan. Uno en el Nuevo Testamento y el otro en el Antiguo Testamento. Cada uno con un resultado muy diferente. El relato del Nuevo Testamento nos habla de un joven que se rebeló y de un padre que manejó muy bien el asunto, con paciencia, esperando que el hijo vuelva a sus cabales. Este relato termina con una gran exhibición de misericordia y gracia, cuando el muchacho descarriado, esperando nada más que el lugar de un esclavo en la casa, llega a casa para ver a su padre corriendo por el campo para abrazarlo. Un vestido, anillo, fiesta y lo mejor de todo, una relación restaurada. El padre clama: mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Lucas 15:24. A todos les encanta este relato. El rebelde príncipe encantador. El relato del Antiguo Testamento no es favorito de nadie. Tiene un fin triste y desilusionante. El padre es un héroe nacional, un rey poderoso. Él tiene un hijo que toma el mal camino, más de uno en realidad, y él tiene una gran parte de la responsabilidad por los pecados de su hijo. El rey es David, por supuesto, gran hombre de Dios, el más grande líder de Israel, algo así como un hombre del Renacimiento antes de su tiempo. Cuando adolescente se enfrentó a un gigante en el campo de batalla, sin otra cosa que una honda y una piedra, y su fe en el Señor sólida como una roca. Como resultado, el rey Saúl lo invitó a que sirva en su corte como poeta y músico, lo que él hizo con toda fidelidad hasta que el rey se volvió en su contra y trató de asesinarlo en cólera y envidia. Aunque el Señor había rechazado a Saúl debido a su desobediencia y había ungido a David para reemplazarlo, David se vio obligado a vivir la vida de un fugitivo por una docena de años o más. Sobrevivió por la gracia de Dios y empezó su reinado poco después de que Saúl murió. A los 30 años, David empezó a edificar el poder y prosperidad de su nación, crecimiento que continuó sin interrupción por 40 años. Un astuto historiador dijo que durante el reinado de David había una gallina en cada olla y una uva en cada vid. Las fronteras se extendieron, la economía floreció, los corazones de la gente se volvieron de nuevo a su Dios, y el Señor halló en este rey un hombre conforme a su propio corazón. Pero los hijos dirían otra historia, especialmente Absalón. Dentro de las paredes del palacio, el mundo de Absalón, que era un perfecto pandemonio de suspicacia, intriga, envidia y odio, todo estallando, hoy en incesto y hoy en asesinato. Por un lado, no queremos ser demasiado duros con David, debido a que su devoción y fidelidad al Señor nos haría avergonzar a muchos de nosotros. Por otro lado, no queremos ponerlo en un pedestal ni idolatrarlo como un superhombre espiritual. En tanto que fue el más grande rey de Israel hasta el nacimiento de Cristo, e idolatrado por judíos del pasado y del presente, sufrió de la misma enfermedad de pecado que nos aflige a usted y a mí. La nación lo veneraba como héroe, pero Amnón, Tamar, Adonías, Absalón y docenas de otros hijos pudieran haber dicho otro relato. Para ellos era papá,
lo que quiere decir que lo veían cuando nadie más estaba mirando. Su punto de vista no era para nada lisonjero. Este relato en particular explora la rebelión de un hijo. Obviamente, las muchachas pueden rebelarse y se rebelan. Sin embargo, es un hecho que la rebelión de un hijo, por lo general, es más agresiva en naturaleza, mucho más abierta. Las muchachas a menudo se rebelan de maneras autodestructivas, que por lo general no incluye quebrantar la ley o contribuir a las estadísticas sociales. Su cólera tiende a volverse hacia adentro y enmascararse de otras maneras, incluyendo la anorexia, mutilación propia o dependencia y promiscuidad. Los muchachos, en contraste, tienden a dirigir su cólera hacia otros, de acuerdo al libro Criando Muchachos de James Dobson, que dice así: los muchachos, al compararlos con las muchachas, tienen 6 veces más la probabilidad de tener discapacidades de aprendizaje, 3 veces más la probabilidad de ser drogadictos registrados y 4 veces más la probabilidad de que se les diagnostique como perturbados emocionalmente. Son un mayor riesgo para toda forma de conducta antisocial y criminal. El 77% de los casos en los tribunales relativos a delincuencia incluyen varones. El 90% de los que están en programas de tratamiento de drogas son varones. El 95% de muchachos que tienen que ver con la corte juvenil son varones. Tal vez la evidencia más perturbadora de la crisis tiene que ver con el aumento en violencia entre varones, especialmente los tiroteos aterradores. La mayoría de los jóvenes asesinos, hasta este punto, han sido jóvenes blancos, varones, que no pudieron explicar sus motivos. Cuando se les preguntó por qué, la mayoría simplemente dijeron: yo no sé por qué lo hice. Manteniendo la verdad a distancia. Absalón no habría tenido problemas para poner el dedo sobre sus razones. Para el tiempo de los eventos que se describen en 2 de Samuel 14, Absalón había estado viviendo con su abuelo materno en Jesur, como a 150 kilómetros al norte de Jerusalén. Aunque David en secreto anhelaba reconciliarse con Absalón, permaneció pasivo respecto a su relación. Después de 3 años del inexplicable silencio, Joab le dio al rey un empujón en la dirección correcta. Joab era el comandante en jefe de David en el campo de batalla. Había estado con David desde el principio y por décadas sirvió al rey con lealtad incuestionable. Es más, cuando David quiso que Urías, el esposo de Betsabé, muera en batalla, Joab fue el hombre que recibió la nota y cumplió esas órdenes fatales sin vacilación ni preguntas. Era un animal militar y político hasta el hueso. Debido a que no se conoce a Joab particularmente por su sentimentalismo, todo lo que podemos hacer es adivinar que traer a Absalón de regreso en Jerusalén era bueno para la carrera de David. Por medio de un plan complejo, convenció a David de que traer a Absalón de regreso del exilio era sabio. 2 de Samuel 14, del 21 al 24. Más. La palabra más, una palabra poderosa, que está en 2 de Samuel 14, del 21 al 24. Tiene el poder singular de hacer que todo lo que antecede quede inútil. David convino que Absalón debía regresar a casa. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. 2 de Samuel 14:24. Si alguna vez usted tiene la oportunidad de visitar la Tierra Santa, tome tiempo para caminar por la frontera de la ciudad antigua. No te llevará mucho tiempo, porque la antigua Jerusalén era impresionantemente pequeña.
Muy poca distancia separaba sus casas, y el espacio relativamente pequeño hubiera exigido que David y Absalón se esfuercen para evitar el contacto. ¿Qué clase de bienvenida a casa era esta? ¿Qué estaba tratando David de evadir? ¿Su hijo o la verdad de sus propios fracasos como padre? He hallado Padres en Dolor de John White. Es un libro penetrante y a veces libro incómodo de leer. Escribe con gran empatía por los padres de hijos descarriados, pero insiste en que sanar las relaciones enajenadas requiere que abracemos con valentía la verdad, especialmente si resulta difícil. En un punto me preguntaba si debía tratar las diferentes clases de problemas en que los hijos se meten. Drogas, licor, crimen, homosexualidad, matrimonios secretos, embarazos y paternidad, y cosas por el estilo. Sin embargo, me di cuenta de que en cierto sentido casi da lo mismo cuál es la naturaleza del problema. Las reacciones de los padres siguen las mismas líneas. Aturdimiento es aturdimiento. Desconfianza es desconfianza. Ira es ira. Agotamiento es agotamiento. Y desesperanza es desesperanza. Cualesquiera que sea la causa de nuestros conflictos, nuestras reacciones humanas siguen patrones similares. Y es con esto que usted necesita ayuda. Quiero darle una mano para que se levante del piso vivo, incluso para disfrutar de la alegría de nuevo. Mi objetivo es incluso más alto. Me gustaría abrirle una puerta de esperanza, por la que usted puede pasar a una vida más llena y más rica de lo que tal vez haya conocido antes. Porque el Dios en quien yo creo se especializa en sacar del mal algo bueno, del dolor algo de fuerza y alegría de la tragedia. Lo bueno empieza cuando usted encara la verdad de frente, por mucho que lo enferme. Por mucho que usted quiera alejarse y vivir en algún otro lugar, usted en efecto se casó. Usted en efecto tuvo hijos. Están vivos y son tuyos. El problema no se irá pretendiendo que no está allí. Los problemas incluyen sus sentimientos, su herida, su ira, su pánico, su desilusión, su vergüenza, su humillación, su deseo alterno de gritarle a alguien, sea su cónyuge, su hijo, los amigos de sus hijos, la maestra de la escuela, y encerrarse en el baño y no hablar con nadie. Mírelos, existen, son parte del problema que usted encara, incluso el sentido de desesperanza, y mirarlos, poder enfrentarlos plena y honestamente, y medirlos en el primer paso para resolverlos. Usted no puede resolver los problemas cerrando los ojos a ellos. Algunos de ustedes que están leyendo este libro están haciendo lo que hizo David. Mantuvo a su hijo enajenado en proximidad cercana, pero rehusó mirarlo. Restaurar la relación o examinarse a sí mismo. Tal vez usted ha estado esquivando algunas realidades dolorosas. Usted sabe el mal que se interpone entre usted y la otra persona. Usted sabe que es responsable por algo, si no todo, y sin embargo usted escogió pretender que no existe. Los detalles del desastre relacional le hacen sentir como que le abrumarán con sentimientos y perspectivas que no puede aguantar. Desdichadamente, la solución que usted ha escogido no funcionará para siempre. El silencio no resuelve nada. Mientras más espere, más crece la distancia. Así que usted entiende ese estancamiento entre padre e hijo. Segunda de Samuel 14:28 dice: y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Tenga presente que Absalón tenía hijos, 2 hijos y una hija.
a la que le puso el nombre de Tamar como su hermana. Los nietos de David vivían a corta distancia de su casa, y sin embargo, él no hizo nada para reconciliarse con su hijo, ni siquiera por causa de los nietos. Absalón, desesperadamente, quería restaurar su relación con su padre. Dejó una vida cómoda en la propiedad de su abuelo, presumiblemente disfrutando de calor y aceptación de esa familia, y se fue a vivir en la comunidad estrecha de Jerusalén, solo para que su propio padre lo ignore, gritando para hacerse oír. Después de 2 años de silencio incómodo, Absalón habló con Joab, esperando que él pudiera impulsar a David en la dirección correcta de nuevo. Al no recibir respuesta, trató otra vez, ignorado una segunda vez. Absalón decidió hacer sentir su presencia más agudamente, quemando la cosecha de cebada del general, lo que no era muy diferente a matar una cucaracha con escopeta. Resultó. Segunda de Samuel 14:31 dice: Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Permítame recapitular brevemente la experiencia de Absalón hasta este punto. Él creció con un padre cuyo trabajo era dirigir la nación con santidad y justicia. Y sin embargo, todo el tiempo, David coleccionaba mujeres para su harem contra la ley de Dios. Absalón vio cómo esta debilidad por las mujeres llevó a su padre a cometer adulterio con la esposa de su amigo y cubrirlo con asesinato. Presenció a su padre descartar la agonía de Tamar como si no fuera nada e ignorar sus repetidos gritos por justicia por 2 años completos. Y sin embargo David lloró y se lamentó cuando mataron a Amnón. Absalón vivió en exilio por 3 años, hasta que David presumiblemente lo llamó a casa, a lo cual le respondió anhelantemente, solo para que se le diga: no voy a quitarte la vida, pero no te quiero cerca de mí. Finalmente, cansado de esperar y desesperado por alguna clase de resolución, buscó la ayuda de un intermediario, que resultó ser igual de insensible como el rey. Para ganarse la atención de Joab, Absalón había incendiado las cosechas. ¿Ve usted lo que yo veo? Veo a un joven que con paciencia espera que su padre haga lo que debe hacer, solo para verse desilusionado vez tras vez tras vez. Veo a un hijo que grita pidiendo que se le oiga. Veo un proceso de criar hijos que modela hipocresía. Recompensa con descuido la buena conducta y responde a las necesidades legítimas del hijo solo cuando éste hace algo horriblemente malo. Veo años de ira justificable edificándose hacia una masa crítica, una bomba de tiempo debajo del palacio. De ninguna manera estoy disculpando la respuesta de Absalón a los eventos terribles en su vida. Él tenía otras alternativas que podía haber tomado. Él podía haber vuelto a Jesús para vivir en paz con su abuelo. Pero seamos francos, David lleva gran parte de la responsabilidad por la explosión de Absalón. 7 años después de la violación de Tamar, 5 años después del asesinato de Amnón, cuando finalmente David acepta ver a su hijo cara a cara, su conducta pasiva enciende la mecha de Absalón. Segunda de Samuel 14:33 dice: Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Un beso en la cultura del cercano Oriente Antiguo era parecido a nuestro apretón de manos. David le dio el saludo cortés acostumbrado, que era también un símbolo de afinidad, pero nada más. Este era el momento para más que un beso, incluso uno de corazón. Era un tiempo para palabras, en realidad una charla muy larga. Cuanto mejor hubiera sido que David hiciera que Absalón se pusiera de pie
y lo hubiera abrazado con las palabras: Absalom, Absalom, ven acá. No puedo decirte cuántas noches he pasado despierto, dándome cuenta de todas las cosas que hice mal. No puedo expresarte plenamente la angustia de mi alma cuando recuerdo cómo te he descuidado, lo ausente que he estado. ¿Cuánto me he equivocado, Absalom? Por favor, perdóname. No vemos nada de esto, simplemente un beso. Los hijos nunca dejan de buscar el amor de sus padres hasta que los padres demuestran que no pueden conseguirlo. El beso superficial de David confirmó lo que Absalom había sospechado. Del resentimiento a la rebelión. El capítulo siguiente en 2 de Samuel empieza con las palabras: aconteció después de esto. ¿Después de qué? Después de los años pasivos, después de la distancia, después de mudarse a la misma ciudad, después de 2 años más de silencio ensordecedor, después de 7 años de pesadilla después de la violación, después de esperar y orar por la reconciliación, después de un beso patético. Después de esto, Absalón consiguió un carro y reunió una banda de tropas leales. Entonces se colocó junto a la puerta por donde debían pasar los que se dirigían para obtener justicia de David. Empezó a usurpar la autoridad de David, interceptando a sus ciudadanos con las palabras: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. 2 de Samuel 15:3. Al parecer, la pasividad de David se extendió a su vida pública, lo que le dio a Absalom amplia oportunidad para edificar lealtad entre el pueblo. No lo mencioné antes, pero Absalom no solamente era un príncipe, sino un príncipe guapo. Su cara y cuerpo no tenían defectos ni cicatrices, y su pelo negro, largo y frondoso le daba la apariencia de un astro de cine. Por meses sin fin, su imponente figura trató compasivamente con la gente que necesitaba justicia. Tal vez los escándalos del palacio erosionaron la confianza de los seguidores de David, lo que hacía al guapo príncipe incluso más atractivo y engañoso. 2 de Samuel 15, del 4 al 6, dice: y decía Absalom: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalom el corazón de Israel. Permítame añadir una palabra de consejo para cualquiera que sirve como asociado de un líder. Mientras usted esté asociado con este líder, la lealtad es lo primero. Si no puede seguir leal a su líder, renuncia a su cargo. Note que no digo que siempre debe estar de acuerdo. La lealtad no quiere decir que uno siempre concuerda. Sin embargo, incluso en sus desacuerdos, actúe en el mejor interés de su líder. Si no puede hacer eso, es tiempo de mudarse. El deber de Absalón como hijo de David era preservar en la búsqueda de una relación reconciliada, o por lo menos retirarse en silencio digno. Más bien, él usó su posición para debilitar y derrocar el liderazgo de su padre. En lugar de ganarse corazón de su padre, decidió apoderarse de su trono. Con el tiempo, la argucia de Absalom empezó a rendir resultados. En lugar de tratar de razonar con Absalom, David reaccionó con temor y con buenas razones en este punto. Cuando el resentimiento crece a rebelión, casi cualquier cosa es posible, incluso el asesinato. David, tal vez por primera vez, reconoció lo profundamente que Absalón había quedado afectado, y el rey sabía que su propia vida ahora corría peligro. 2 de Samuel 15, del 16 al 17, dice:
Y los siervos del rey dijeron al rey: He aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Un lugar distante, con toda probabilidad, quiere decir la última residencia de la ciudad antes de cruzar el valle del Cedrón, que corre entre Jerusalén y el monte de los Olivos. Puedo ver a David deteniéndose para dar una última mirada a la ciudad antes de irse, tal vez para siempre. Me imagino cómo entró en claro enfoque la verdad sin barniz sobre cómo él llegó a verse exiliado por su propio hijo. Veo a un David diferente después de este momento. No más pasividad, no más orgullo, solo vulnerabilidad. Su corazón había quedado contrito por sus errores y se enterneció cada vez más hacia Absalom. Y cuando alguna gente le lanzó piedras y le escupió, él contuvo a sus amigos para evitar que se desquiten y aceptó el maltrato. La retirada de David de Jerusalén le llevó al mismo fondo. En este lugar extenuante, solitario de su vida, el orgullo y desdén desaparecen, dejando solo una disposición de aceptar la humillación por el mal hecho. En ese momento, cuando vemos la verdadera grandeza de David, cuando se afligen, la mayoría de personas se amargan. El espíritu de David solamente se hizo más dulce. Viéndolo aplastado de esta manera, recabó lo mejor de sus seguidores leales. En característica elocuencia, Meyer describe: la amarga hora de la prueba reveló un amor de parte de sus adherentes, al cual el viejo rey tal vez se había vuelto algo ajeno. Su gente le dice que no debe entrar a la batalla, porque su vida no tiene precio y vale como 10,000 de la de ellos. Es como si Dios se inclinara sobre esa alma golpeada y conforme los golpes de la vara abrían largos surcos en la espalda del sufriente. El bálsamo de Galaad era derramado en las heridas abiertas. Las voces hablaban más gentilmente, las manos tocaban la suya con más suavidad. La compasión llovía tiernas seguridades sobre su senda. Y mejor que nada, los brillantemente enjaezados ángeles de Dios. La protección de Dios acampaba alrededor en su camino y en su acostarse. No sabemos cuánto duró la rebelión. Lo que sí sabemos es a qué extremo había llegado el odio de Absalom. Ahitofel había sido amigo y consejero del rey hasta que Absalom se mudó al palacio. Entonces se volvió el mejor amigo de Absalom y su perverso consejero. Segunda de Samuel 16, del 21 al 22 dice: Y Ahitofel dijo a Absalom: Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalom una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalom a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Note el lugar de juego del poder de Absalom, el techo del palacio. No podemos menos que preguntarnos si fue el mismo lugar en donde David primero deseó con lujuria a Betsabé. David no hace ningún esfuerzo por desquitarse. Es más, todo el asunto le rompió y le ablandó el corazón. A la larga, la guerra civil se volvió a favor de las tropas leales de David, que hicieron huir al ejército de Absalom. Cuando David recibió las noticias, mostró gran misericordia y dictó órdenes estrictas de perdonar la vida de su hijo. Segunda de Samuel 18, del 5 al 12. Desdichadamente, el normalmente leal comandante de David, Joab, desobedeció la orden. Cuando el curtido general, endurecido en la batalla, oyó las noticias, reprendió al mensajero por no haber matado a Absalom al punto.
Entonces Joab, de malas pulgas, como perro de basurero, reunió un pequeño escuadrón y se dirigió al árbol donde estaba Absalom con asesinato en mente. Segunda de Samuel 18 del 14 al 15. Joab claramente desobedeció la orden de su rey, probablemente por primera vez. Era cruel e implacable como el que más, pero era práctico como el que más. Tenía en la mira al líder de la rebelión y sabía que matar a Absalom pondría un fin rápido a la guerra civil, lo que restauraría el reino de David y perdonaría las vidas de sus compatriotas en ambos lados. También sabía que David no tendría el corazón para tomar esa decisión tan difícil. Si Absalón seguía vivo, sus fuerzas habrían continuado la lucha. Como resultó, el ejército rebelde rápidamente rompió filas y se esparció. Contento de que la guerra se había acabado, Joab contuvo a su ejército y permitió que la gente se vaya a casa en paz. Cuando los mensajeros de Joab llegaron con las noticias del campo, sin que sea sorpresa, la primera pregunta de David no fue ni sobre la batalla ni sobre los soldados, sino en cuanto a Absalom. Segunda de Samuel 18:32 dice: El rey entonces dijo al etíope: ¿El joven Absalom está bien? Y el etíope respondió: Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Eso es una manera hebrea gentil, arcaica, de decir: Absalón está muerto. El texto hebreo dice que nadie se estremeció en respuesta a la noticia. La pérdida de otro hijo en circunstancias trágicas era más de lo que podía aguantar, especialmente después de haber enfrentado a la parte que él tuvo en su caída. Peor que todo, cualquier posibilidad de reconciliación desapareció con la muerte de Absalón. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Segunda de Samuel 18:33. Esas son las dolorosas y lastimeras palabras de un padre que se aflige por la pérdida de un hijo con quien tenía muchos asuntos sin resolver. Pocas palabras en todo el Antiguo Testamento son más trágicas que estas. Pasando del resentimiento a la reconciliación. La ira no se vuelve resentimiento de la noche a la mañana. Es un proceso que lleva tiempo. Lo mismo, reparar una relación. La reconciliación rara vez ocurre en forma repentina y completa. Por lo general, empieza con una irrupción y después crece conforme las dos personas aprenden a confiar de nuevo la una en la otra. En forma típica, mientras más ha durado el distanciamiento, más tiempo lleva a la restauración completa. 3 principios valiosos. Al pensar en este miembro de su familia, hijo, padre, hermano, y trata de reparar el rompimiento en su relación, tenga en mente estos 3 principios extremadamente importantes. Primero, las relaciones fracturadas empiezan a sanar cuando estamos dispuestos a oír y admitir la verdad. Las relaciones se edifican en la verdad, incluso cuando esa verdad es desagradable. La división ocurre cuando dejamos de escuchar uno al otro. Esta ruptura en la comunicación nos permite escudarnos de la responsabilidad y comportarnos de manera que enajenan más a la persona que aducimos amar. Si usted halla que es el que más habla en una relación y es renuente a oír todo lo que el otro tiene que decir, es más probable que usted sea el que se equivoca. ¿Cuán valiosa es esa persona para usted? ¿Cuán significativa es su relación? Incluso si han pasado años,
Le ruego que usted oiga a esa persona y admita la verdad en cuanto a usted mismo, sea lo que sea y a donde sea que conduzca. Es muy probable que sea una conversación incómoda y humillante, dolorosa y con lágrimas. Usted tal vez tenga que permitir que la cólera de su ser amado se exprese por completo conforme usted acepta la responsabilidad por sus fracasos. Esta es la ocasión que usted debe preguntarse, ¿qué valora más, su orgullo o su ser querido? La fractura en su relación nunca hallará completa sanidad mientras usted no esté dispuesto a oír y admitir la verdad. Casi ni tengo que decir que no reconciliarse en esa relación le acosará y le hará daño, si acaso no lo destruirá a la larga. Y permítame asegurarle que los conflictos familiares persistentes pueden ser los más dañinos. Segundo, la reconciliación continúa. La reconciliación continúa teniendo lugar conforme dejamos de controlar y manipular a la otra persona. Cuando controlamos y manipulamos la interacción entre nosotros mismos y la otra persona, apagamos la comunicación, lo que en efecto pone la relación en espera. Si usted está manipulando, no está relacionándose. Esto puede ocurrir de muchas maneras diferentes, pero la más común en medio del conflicto es echar la culpa. Un autor sabiamente escribe: cada vez que echamos la culpa, estamos buscando un chivo expiatorio para una real dislocación en la cual nosotros mismos estamos implicados. Echar la culpa es un sustituto defensivo en lugar de un examen honesto de la vida que procure el crecimiento personal en el fracaso y conocimiento propio en los errores. Esto no quiere decir que no podemos ventilar nuestros agravios con la otra persona. La comunicación y echar la culpa tienen motivos muy diferentes. La comunicación es el proceso de entender y ser entendido. Echar la culpa, por otro lado, es algo que hacemos primordialmente en nuestras propias mentes. Procura echar la responsabilidad por el estado lamentable de las cosas en la otra persona, todo sin la necesidad de hablar. Por nuestra actitud declaramos: no necesito la verdad, no necesito oír a la otra persona, sé lo que ha sucedido y todo es culpa de él o ella. Cuando controlamos o manipulamos la relación, sea echando la culpa o con otros medios, quitamos a Dios como mediador. Eso nos pone a nosotros a cargo, posición muy peligrosa para cualquiera. Tercero, alivio final viene cuando dejamos todo resentimiento y aceptamos nuestra responsabilidad. Después de que hablé sobre este tema, una joven me dijo: soy una hija que tiene con sus padres una relación tal como la que usted ha descrito. ¿Qué puedo hacer ahora para hacer que mis padres escuchen? Le dije: pues bien, nada. Esto es tarea de Dios. Ruth Graham una vez dijo: mi trabajo es amar a Billy. Es tarea de Dios hacer lo bueno. Es responsabilidad suya apropiarse de su parte en el conflicto, sea lo que sea. Enfoque su energía en asumir la responsabilidad por sí misma y permita que Dios cambie el corazón de la otra persona. Y eso es lo difícil. ¿Qué tal si el corazón de la otra persona nunca cambia? Esto sucede todo el tiempo. Tal vez le suceda a usted. Esto no cambia el principio. Si usted no suelta su resentimiento y se apropia de su responsabilidad, seguirá atrapado. Usted habrá cambiado la alegría por una vida mediocre. ¿Y para qué? La ilusión de tener razón. La otra persona a lo mejor se muere antes de que usted pueda reconciliarse. Usted tal vez necesite visitar la tumba, ponerse de pies o arrodillarse en oración y pedirle a Dios que le dé paz interior. Usted tal vez necesite que un asesor le ayude a sacar el ancla del resentimiento y limpiar la basura conforme usted vuelve a su curso. Sean cuales sean sus circunstancias, no se demore. No desperdicie otro día luchando consigo mismo. Suelte su resentimiento largamente estancado. Deje de tratar de ser responsable por hacer que la otra persona haga lo que es debido.
Asuma la responsabilidad por usted mismo. Estoy agradecido a nuestro Salvador Jesucristo por hacer del mal algo tan cierto. Él pagó la pena por todo mal que podíamos hacer, todo pensamiento malo, toda acción horrible, todo motivo impuro, todo momento de desquite, no dejándonos nada para pagar. Él cubrió toda transgresión al derramar su sangre en la cruz. Si usted ha recibido su dádiva gratuita de la vida eterna, usted tiene la libertad y el poder de aceptar la responsabilidad por sus propias faltas. Nadie puede condenarlo, ni sus seres queridos, ni sus enemigos, ni siquiera Satanás. La verdad sea dicha, usted no tiene excusa para dejar sin sanar las relaciones fracturadas y erosionadas. Usted no tiene nada que perder como no sea su orgullo. ¿Y qué le ha conseguido eso hasta aquí de todas maneras?